Jóvenes, tengan buenos días. Nananay, supongo que está escuchando, está viendo, todo está conforme, estamos grabando también, ¿no? ¿Aló? Ingeniero, buenos días. ¿Me logra escuchar? Sí, perfecto. ¿Usted está escuchando perfecto? ¿Está viendo bien? ¿Todo está correcto? Sí, ¿Hola? ingeniero. Sí, Ya. sí se ve y se escucha bien. Ya, vamos entonces a comenzar la clase, pero vamos a hacer que el alumno Palma entre. Palma, pero bueno, que entre. Cerramos la asistencia. Bien. Espero que todos puedan entender, ¿no? O es mi deseo que todos puedan entender. Lo único que tienen que hacer, pues, es interrumpir en el momento que crean conveniente para que les vuelva a explicar, o simplemente intervienen y me dicen en el momento que estoy hablando que están dejando de entender. ¿Por qué puede usted dejar de entender? Bueno, lo más probable que no entienda porque en ese momento, pues, lo llamó su mamá, su primo, y bueno, se fue pues a justicia Ñoba y también pues no, ya no perdió la ilación. En cualquiera de los casos usted me avisa nomás y yo trataré inmediatamente de ese nivel. El tema que vamos a ver hoy día se llama teoría de la consolidación y específicamente nos interesa el asentamiento por consolidación. ¿Qué significa esto? Significa que cuando usted construye un edificio, lo que va a ocurrir, pues, si es que, irlo a Luis Vázquez, no sé si ya lo habíamos tomado como ya, bueno, a ver, ya está Luis Vázquez entre nosotros, supongo, para no, el último que admitimos, que vamos a considerarlo presente. El tema se llama consolidación unidimensional. Entonces, va a ocurrir que cuando yo pongo un edificio en el suelo, todos ponemos un edificio sobre el suelo, ocurre que si ese suelo es un suelo fino, el suelo va a ceder, el edificio se va a hundir. Y aclarándolo del suelo, este fenómeno que un suelo se hunda significativamente en el suelo, un edificio se hunda significativamente en el suelo, se da solamente cuando el suelo es arcilloso. O también en algunos casos, pues, limo arcilloso o arcilloso limoso, ¿no? O sea, en general cuando el suelo es fino, ¿ya? Cuando el suelo es una grava no hay problema. Cuando el suelo, profesor, es una arena gruesa, no hay problema. Yo pongo mi edificio, si se hunde, pues es algo insignificante, o sea que no debemos estudiarlo ni hacernos problemas por eso. Cuando usted vaya a construir, lo primero que determinará, cuando va a hacer sus proyectos, sus planos, lo primero que determinará, pues, qué tipo de suelo es el que tiene. Si es gravoso, tranquilo nomás, no se preocupe. Si es profesor arenoso con arena gruesa, tampoco, no te preocupes. No va a pasar nada, no va a haber un asentamiento significativo. Si lo hay, pues será pero muy minúsculo. O sea, profesor, que estos suelos serían seguros, el edificio no se va a hundir. Bueno, siempre y cuando
siempre y cuando digamos un 98%, porque no va a pasar nada. Pero de todas maneras, pues, si es que ocurriera una falla, o sea, por ejemplo, debajo de un suelo hay una caverna, ¿no? Hay una especie de gruta, debajo del suelo hay un vacío. Entonces, cuando tú pongas el edificio va a presionar al suelo gravoso o arenoso, pero como hay un hueco subterráneo que nadie lo ha tomado en cuenta, pues va a ceder y el edificio va a tener un problema, ¿no? Va a colapsar, va a entrar dentro de la tierra. Pero eso pues sería raro porque usted ha hecho un estudio de mecánica de suelos y se ha averiguado pues, que no hay ninguna gruta, ningún hueco, ninguna falla, no es un relleno, no es un relleno, no es una hondonada que ha sido rellenada, pues se supone que usted sabe que el suelo es un suelo natural, que no hay problemas de fallas, y entonces pues se puede construir, no hay problema. Pero cuando es arcilloso, o limo arcilloso, o en general fino, sí pueden haber problemas más graves. En general pueden haber problemas que son más graves. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque la arcilla, cuando está seca, eso lo sabe usted, cuando la arcilla está seca, pues es dura, casi tan dura como una piedra, como un suelo gravoso. Pero cuando está húmeda, cuando está saturada, cuando se vuelve barro, este, no tiene resistencia, profesor, la arcilla se comporta pues de manera plástica, o sea, se deforma con facilidad. Entonces significa que el edificio se puede hundir. Eh, y si queremos que lo entiendas mejor, y dime tú, pues, si es que no estás entendiendo, ahí está algo que representa un edificio. Hay algo que representa un edificio. Este edificio se supone que está sobre qué cosa, sobre un suelo, ¿de qué tipo hemos dicho? Palma, hemos dicho que el edificio está sobre un suelo, ¿qué? ¿De qué tipo? Bravoso, ingeniero. No, hijo. Hemos dicho que este problema del hundimiento solo se da en suelos finos. El suelo que por excelencia es fino y es deformable es la arcilla. Entonces, en este capítulo estamos hablando específicamente de un suelo arcilloso o excepcionalmente limo arcilloso o arcillo limoso. En general estamos hablando de un suelo fino, pero siempre nos referiremos a él como una arcilla, porque es el único suelo que que cuando recibe agua se ablanda, se deforma. Si tú tienes un suelo gravoso, no se va a deformar. Si tú le echas agua, no se va a deformar. Es una arena gruesa, no se va a deformar. Un suelo fino, limoso, arcilloso, arcilloso, limoso, ese sí se va a deformar. Sobre todo si la arcilla prevalece. Porque la arcilla, como hemos estudiado en algún momento y como también intuyes, no hay necesidad de haber estudiado, como también intuyes, porque has sido niño y seguramente has tocado el barro, cuando la arcilla le echas agua, pues se queda como una plastelina, y bueno, en ese estado del suelo, si tú le pones un peso encima, la arcilla cede. ¿Estamos de acuerdo, Palma? Sí, ingeniero. Alumno, ya, tranquilo nomás, si te descuidas, como digo, no hay problema. Mejor, porque ahí puedo yo aprovechar para volverte a explicar y tú estás más atento. Ahora, como también hemos estudiado
y como también la razón nos indica, si yo construyo una casa, pues lógicamente la casa no va a tener pues la misma densidad en todas partes. Siempre si yo calculo su centro de masa, o está más a la derecha o está más a la izquierda. Como acá veo que lo más pesado está a la derecha, porque aquí veo pues que hay vacíos, dos ventanas, acá veo un vacío, por esta parte más pesada. Entonces, normalmente pues el edificio no es simétrico. Si fuera simétrico el edificio, o sea que el centro de masa estaría justo al centro, el suelo tampoco es simétrico, o sea que la parte de la derecha es igual a la parte de la izquierda, tampoco es así, ¿no? Sabemos que el suelo, como es un material pues, que se ha creado en la naturaleza, no es un material de fábrica, pues no es perfectamente homogéneo. Entonces, hay esa dificultad. Es bien difícil que si el suelo cede, el edificio se hunda por igual en todas las partes. Sería muy raro que esto ocurriera. Puede ocurrir, pero sería muy, 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 muy raro. Lo más probable es que el edificio, cuando el suelo ceda, se inclina a la derecha o a la izquierda. En este caso, vemos que se ha inclinado o se ha hundido en el lado de la derecha. Ahora, si el suelo sigue cediendo, o sea, la casa se sigue hundiendo, va a llegar el momento en que la cimentación se va a fracturar. Inmediatamente se fracture la cimentación, se va a fracturar el muro o los muros o las columnas. Y entonces esto va a ser un problema. Mientras que el suelo ceda y no hayan rajaduras, pues no hay mucho problema. Bueno, sí hay problemas porque nadie va a querer, pues, vivir en una casa que está inclinada, ¿no? Porque se cae el agua y todo el agua se va hacia un lado, ¿no? Se cae una bola y la bola se va hacia un lado porque la casa está inclinada. O dicho sea de paso también, si se inclina, estos rectángulos que pertenecen a las ventanas, a los vanos, se dice, también se van a deformar y entonces las ventanas, las puertas no se van a poder abrir. Va a haber problemas si el edificio se hunde, aunque sea un poco. O si se hunde bastante, pues van a haber más problemas, ¿no? Porque se va a rajar y ahí va a colapsar seguramente. Eh, el alumno urbano, buenos días. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Una preguntita. Este suelo del cual estamos hablando, ¿qué tipo de suelo es? Responde con confianza y yo no me molesto por lo que me vas a decir. Al contrario, te voy a estar agradecido. Ingeniero, ¿me escuchó? No, no, no te he escuchado. Arcilloso, dije arcilloso. Claro, claro, arcilloso es. Porque en los demás tipos de suelo, como la arena gruesa o como el suelo gravoso, el suelo arenoso en general, no traen este problema. Si tienes alguna duda, me pregunta, me dice, profesor, a ver, quiero ver lo que usted dice. Me dices y yo trato de explicar. Bueno, pero también, Ingeniero, una consulta. dime, Este, cuando a veces se compran unos terrenos para lotizar y eso, hay terrenos que vienen con salitre. En ese caso, ¿qué se debería de hacer? a ver, esta es una consulta, digamos, un poco ajena al tema.
al tema, a lo que estamos tratando. Primero, si no es un suelo arcilloso, o seguramente que no es un suelo arcilloso, ¿no? Pero en cualquier caso, el primer problema que habría es que si tiene sales, como tú me dices, pues, en el caso de que haya agua, o sea, que la napa freática esté alta o por alguna razón pues riegan y riegan y riegan, entonces la sal puede derretirse o deshacerse, y entonces al deshacerse la sal, el suelo queda poroso, porque se ha derretido, se ha ido la sal, entonces se va a hundir la casa, ¿sí? Va a haber un hundimiento de la casa. Pero ya sería un hundimiento que no sería por consolidación, ya sería porque las sales que tenía el suelo se han disuelto. Entonces, en el caso pues, de que las sales sean exageradas. Yo vi una película en que unos pues, narcotraficantes traían la coca en un buque, entonces amarraban la coca, los fardos de coca en sacos de sal, entonces se hundía. Y ya cuando llegaban al puerto, pues llegaban sin la coca, los policías registraban, no había problema. Pues regresaban por coordenadas al mismo sitio y una vez que la sal se derretía, pues eh, salía a flote la droga, ¿no? Bueno, entonces si algo parecido pasa, pues si por ahí pasa agua, porque riegas y riegas, va a haber ese problema en primer lugar de que los granos del suelo que también están con sal, pues se va a diluir la sal y van a quedar huecos, porque ya al no estar el sólido sal, pues ya quedan vacíos, huecos. Entonces va a ser fácil que le pongas un peso encima y se hunda ese suelo. Pero ese hundimiento del suelo, ese hundimiento del edificio en el suelo, no sería por fenómeno de consolidación. Ahora, por supuesto que también cuando el agua está corriendo y se está llevando la sal, la está derritiendo, la está deshaciendo, y la sal, el agua salada también va a subir por capilaridad a las paredes. Entonces habría que, como tú sabes, hacer la cimentación con un concreto tipo 5 y impermeabiliza, ¿no? O le echan un impermeabilizante también al concreto para que tape los huecos del concreto, los vacíos que tiene el concreto, y el agua pues ya no tenga huequitos por donde trepar. No sé si te satisfizo, tienes alguna repregunta. No, ingeniero, gracias. Ya. El caso que estamos viendo, ¿sabes cuál es? El caso que estamos viendo que esta es arcilla, en primer lugar, y que cuando se ha construido, pues obviamente ha estado seca. Porque si yo hago una excavación y encuentro agua, no voy a cimentar ahí, ¿no? Tengo que tratar de encontrar una forma de eludir, de hacer que se drene esa agua. No puedo tener yo un edificio, encima hay un charco de agua, ¿no? Menos si es arcilla. Entonces se supone que la arcilla, pues hecho la excavación, la arcilla está dura y está seca, ¿no? Porque la arcilla cuando está dura está seca. ¿Ya? Entonces tú, si alguien que no tiene estudios, construye sobre esa arcilla, ve que está seca, pues hace su casa, eh, y todos contentos, entre comillas. Pero ¿qué pasa si la ama de casa pues, le gusta tener sus plantitas y para regando, para regando? Entonces, como riega, el agua se va a infiltrar en la arcilla. Se va a infiltrar, se va a infiltrar. Otra cosa que puede pasar que una tubería de desagüe que está pasando, que tienes que hacerle pues
a la vivienda, que hacerle su desagüe, por alguna razón se rompa, se fracture, entonces va a filtrar agua hacia el suelo. Y como filtra, todos los días filtra, porque todos los días hay que usar el desagüe, entonces va a mojar. Y en algún momento el suelo que está debajo de la vivienda se va a saturar. Puede ser por riego, que se sature, puede ser que por el desagüe, o puede ser que una cañería pues se rompa y gota, en algún momento el suelo se sature. O puede ser de que debajo hay un nivel freático que no ha sido considerado y cuando y por alguna razón el nivel freático sube y se queda pues cerca de la casa y después por capilaridad sigue subiendo y me tiene saturada toda la arcilla. O puede ser pues de que haya llovido mucho y un aniego y la cosa que hay agua, esa agua se infiltra y en algún momento satura el suelo. O sea, lo que estoy diciendo es que esa arcilla que estuvo inicialmente dura y por alguna razón se está infiltrando agua, no sé cuál, pero se está infiltrando agua. Y en esa infiltración el suelo se satura y la arcilla cuando está saturada pues se vuelve blanda. En otras palabras, pierde resistencia, se comporta como una plastelina, entonces se va a hundir. Lógicamente que tú quieres que en cualquiera que sea el caso no se hunda. Hay que tomar alguna medida para que no se hunda. Pero en general, si el agua entra, el suelo se va a saturar, el suelo se va a ablandar como consecuencia de esto y como consecuencia adicional el, el edificio se va a hundir. Pregunto para cualquiera, y con la confianza pues, que tenemos que tenernos, ¿cuánto tiempo se demorará en que se sature el suelo? ¿Cuánto tiempo cree que tardará en saturarse el suelo? Nananay, ¿qué dice usted? Como ingeniero, Estaba diciendo cuánto tiempo tardará en saturarse el suelo. no sabría decir, ingeniero. Bueno, pero diga usted algo, pues supongamos que deje pues, usted pues se pone a regar y ya pues deja el caño ahí y se va a jugar su pelota, se va con sus amigos y ahí jugando pues y ha regado temprano, pero ya son las 10 de la noche y todo el jardín pues está empapado, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿cuánto tiempo cree usted que se sature el agua? Llegue el agua a saturar todo el suelo que está debajo de la casa, del edificio. A los machos, digan nomás. Eh, Unas 3, 4 horas. Ya, ya. Mira, y yo te pregunto para, para ver qué me respondes, y me respondas bien o mal, igual yo lo tengo que aclarar. Pero al hablar contigo, pues ya te llamo la atención y tú vas a atenderme mejor. Para que la arcilla se sature, puede pasar, ¿qué te digo? 3 meses, un año, 5 años, 30 años puede demorar en que el suelo se sature. Eso va a depender de las características de la arcilla. Ingeniero, disculpe, ¿cree que podría repetir? Es que creo que mi internet está bajando y subiendo cada rato y a veces lo escucho entrecortado. No sé si ¿Ya? será mío o el de usted. Bueno, trataremos de solucionarlo. Solucionarlo en el sentido de que puedo repetirlo, ¿no? Porque ya la parte de ida y vuelta del video
Ya tendrías que verlo en el video, pero trataré de, cuando tú me digas, de repetirlo. Te decía que este suelo, esta vivienda o este edificio, ¿cuándo se va a hundir? Primera condición, profesor, que sea arcilla. Primera condición. Segunda condición sería que la arcilla esté saturada, o sea que todos sus poros estén llenos de agua. Entonces, ¿en qué grado se hundiría? Pero eso va a depender de las características de la arcilla. Por eso yo estaba preocupado en que ustedes entiendan en cuánto tiempo creen que se va a demorar en saturarse el agua, porque cuando la arcilla se satura, se vuelve blanda como una plastilina. Entonces, con el peso que está soportando, pues empieza a deformarse y la vivienda se empieza a hundir. Pero para que empiece a darse este problema se va a sentir, digamos, se va a sentir cuando el suelo esté saturado. Entonces, la pregunta era, ¿cuánto tiempo se demorará en saturarse un suelo arcilloso si recibe agua? El agua puede ser de desagüe, puede ser de un caño, puede ser por goteo, puede ser porque llueva todos los días, puede ser porque hay una inundación. Pero ¿cuánto se va a demorar? Es la pregunta. Entonces, un alumno me dijo, profesor, yo creo que unas 6 horas. Entonces yo le dije que no, la arcilla se iba a demorar 2 años, o 5 años, o 10 años, o un poco más, 30 años. Profesor 50, también puede ser que 50 años. También puede ser. Va a llegar a saturarse. Profesor, tanto tiempo. Sí, pues el tiempo va a depender del tipo de arcilla. Y te cuento algo más. Lo hemos visto cuando estábamos hablando de compactación, si vinieron a la clase o si vieron la grabación. Yo le dije que el señor Proctor trabajaba eh, construyendo recipientes artificiales para guardar agua. Entonces, ¿cómo construía el señor Proctor estas lagunas artificiales para guardar agua? Era su trabajo. Entonces, yo les conté, el señor Proctor, pues, buscaba un suelo arcilloso, o en todo caso, transportaba arcilla hasta el lugar donde iba a ser la laguna, y empezaba a formar capas de una hondonada natural o artificial, en una hondonada, en un hueco, empezaba a llenarlo de arcilla y compactaba. Echaba otro poco de arcilla y compactaba. ¿Por qué hacía esto? Porque la arcilla es prácticamente, ¿qué cosa? Impermeable. Entonces, en los pueblos que no tienen pues dinero para hacerlo de concreto, los recipientes para guardar agua, para la época en que no llueva o para la época en que el río esté pues sin agua. Entonces, lo lógico pues es hacer un recipiente y guardar el agua ahí. ¿De qué se hace ese recipiente? Profesor, pues de lo más barato sería pues de la propia tierra, ¿no? De la tierra. Busco donde hay arcilla y en una hondonada voy echando la arcilla y voy compactando, voy echando la arcilla y así en varias capas. Entonces formo una especie de recipiente bien compactado de arcilla. Cuando ya he terminado de hacer ese trabajo, pues puedo echar, guardar el agua ahí y el agua no se va a infiltrar. O mejor dicho, se va a demorar mucho tiempo en infiltrarse hasta que
hasta que se infiltre, más rápido, ya pasó el año, ya vi. Cuando llueve, todos felices, y cuando no llueve, todos toman agua se llevan agua del recipiente, de esta laguna artificial, y la dejan vacía. Eso cuando no hay lluvia, pero ya una vez que pasa eso, pues usted sabe, pues hay una época de lluvia y una época sin lluvia. Cuando hay lluvia, pues hay agua para todos. Cuando no hay lluvia, tomo agua del recipiente y pues lo vacío. Y cuando viene la época de agua, pues lo vuelvo a llenar. Y así voy trabajando. No sé si me ha entendido. Los que están atendiendo, ¿no? Los que no pueden preguntar también. ¿Qué dice Basilio? Sí, ingeniero, todo claro. Bien. Entonces, como le digo, se puede hacer estos recipientes porque la arcilla te va a dar tiempo, pues el agua no la va a penetrar, así que necesita más tiempo para poderlo hacer. Bueno, entonces, ejemplos que usted puede encontrar en internet o cuando pues haga su turismo, luego usted dice Italia, va a ver la Torre de Pisa, de que está inclinada, está inclinada. Y también hay una capilla en Alemania que está inclinada. Varias edificaciones y como no ha llegado a ser tan grande la inclinación, pues no ha llegado el colapso. Y por otra parte, también han sido, como se dice, han generado una atracción a los turistas. Entonces, los ingenieros ya han estabilizado la torre de Pisa y esto también lo han estabilizado y lo han reparado, pues, lógicamente con una inclinación, los muros se van a fracturar, la cimentación se va a fracturar, van a haber varios problemas. Pero pues los ingenieros ya estabilizaron esto, lo han estabilizado, o sea que ya no se sigue deformando. Y la han dejado inclinada porque pues es un atractivo turístico que se quede inclinada. La gente va a ver eso. Seguramente si usted va a Italia y dice, ay, quiero ir a ver la Torre de Pisa, ¿por qué? Porque ahí estuvo Galileo, ¿no? Entonces, padre, pues, de la física, ¿no? De la matemática, entonces, la torre, pues, de Renacimiento, inclinada. La gente va, pues, se toma sus fotos, todo, pero ya esto ha sido estabilizado y también remozado, ¿no? Han arreglado todo lo que se dañó, entonces ya queda ahí como recuerdo, pues como ícono turístico. Pero nadie, no creo que alguno de ustedes quiera tener, pues, hacer un edificio y que empiece a inclinarse, escucha, entonces, con toda certeza, pues, el dueño del edificio le va a hacer un juicio, pues va a querer que le pague el edificio, ¿no? Para él no va a ser gracioso. Ni aunque usted le diga, mire, yo te lo reparo, Pacho, estabilizo el suelo y te lo dejo habitable. El dueño le dice, tú estás loco, ¿cómo voy a vivir yo en una casa que tenga el piso inclinado? Va a querer que le pague el edificio, ¿no? Y le va a hacer juicio y le va a ganar, por supuesto. Y caballero nomás, pues, ¿qué vamos a hacer si fue tan despreocupado de no tomar en cuenta esto? Pues ya hay problemas. Este que está acá, y como dice ahí, es el amigo Terzaghi, más conocido como el padre de la mecánica de suelos, genio de la geotecnia, un hombre muy inteligente. Se dio cuenta de esto, de que había construcciones que se hacían sobre arcilla y terminaban, pues, muy bonitas, se inauguraban y todos estaban contentos. Pero al paso de 5 años, o a veces más, los edificios se deformaban, algunos, ¿no? Algunos, pues, los que estaban en arcilla y los que estaban en arcilla saturada, ¿no? Entonces, dijo, ¿cómo estudio esto? Dijo Terzaghi.
y entonces quiero estudiar esto, pero matemáticamente. Entonces, imaginó esto mismo que les voy a contar yo, pero para podérselos contar, necesito saber, pues, que Palma, Guamaní, Urbano estén atentos a la explicación. Estén atentos a la explicación. Veamos. Esto de acá está achurado con rayitas oblicuas. Es pues un recipiente en forma de cilindro. Y en ese cilindro se ha colocado un resorte y se ha puesto un peso, y aquí hay un huequito y hay una tapa. Eso lo ideó en su mente Terzaghi. ¿Para qué? Para explicar el comportamiento de la arcilla, lo que acabamos de estar narrando constantemente, para que usted pregunte o entienda. Entonces, Terzaghi le dijo a sus amigos, si yo pongo un peso acá, les dijo, ¿este émbolo creen que se hunda o no? O no? Entonces los alumnos respondieron, profesor, no se va a hundir. Y entonces Terzaghi le dijo, pues, ¿y por qué dicen ustedes que no se va a hundir? Profesor, porque he estudiado en el colegio que el agua es impermeable. Entonces, como el agua es impermeable, por más peso que ponga aquí usted, mientras que esto esté tapado, el único que soporta el peso o la presión que ejerce este peso es el agua. O sea que el resorte está ahí, como se dice, pintado, no hace ningún trabajo, está pintado. Aquí el único que soporta la carga es el agua. Entonces ahí le dijo a los alumnos 20. Pero continuemos. Vamos a sacar la tapita. Cuando con el peso, pues la gravedad atrae esta masa, pues se ejerce un peso que se transforma en presión y empieza a hundirse. ¿Por qué se empieza a hundir el émbolo, profesor? Porque el agua empieza a salir, pues, resultado de esta presión, entonces va perdiendo altura, entonces el agua sale, y entonces aquí sí trabaja el agua, porque hay una presión que es la que hace salir al agua, pero también el resorte está trabajando porque, como yo veo, pues está disminuyendo su altura, entonces también está trabajando. Acá trabajan los dos. Pero si sigue pasando el tiempo, ya el único que va a soportar la presión va a ser, la presión de este peso, va a ser el resorte. Y el agua ya no, porque ya el agua se salió. Ya no sale, pues, entonces, si no sale porque ya no hay presión de agua. Entonces le digo a los alumnos, este modelo creado por mi cerebro demuestra o explica, mejor dicho, cómo se comporta la arcilla. Cuando la arcilla está saturada y yo coloco un edificio encima, en ese momento, el único que soporta la carga, el peso, la presión debido a es el agua. Porque el suelo está saturado y la arcilla, pues, no deja que el agua salga. Ya hemos dicho que el agua, pues, es muy difícil de sacar de una arcilla. Tan es así que contamos en el capítulo de compactación que hemos estado viendo las semanas pasadas, de que cuando yo compacto, lo que básicamente sale del suelo es aire.
¿Y por qué no agua? Porque para sacar el agua con un compactador es muy poco peso para que haga que el agua salga. Lo único que sale es el aire. Para que salga el agua del suelo, necesito colocar pues una gran fuerza, ¿no? Esa gran fuerza se llama pues un edificio, ¿no? El edificio pesa un montón, pues. Entonces, aquí, cuando la arcilla está saturada, el agua sale. No, acá no sale, ¿no? Acá el agua soporta. Aquí el agua sale, o sea, se pierde presión y el resorte empieza a trabajar. Y acá ya no hay, ya el agua no sale, no hay presión de agua y solo el resorte soporta. Igual que en el suelo arcilloso. Si yo pongo un edificio, por efecto de ese peso, el agua poco a poco empieza a salir. ¿Por qué? Porque la arcilla se pone blanda, pero se demora. Pero ¿qué ocurre? El suelo se va, ¿qué cosa? Hundiendo. El suelo va cediendo. Y empiezan a trabajar el agua y los granos, que ya empiezan a sentirse uno cada vez más cercano del otro. Hasta que finalmente el agua se sale del cuerpo de la arcilla y solamente los granos son los que soportan el peso. O sea, este W ejerce una presión que se contrapone con la presión que ejerce el resorte, o sea, los granos. Esta presión la hemos llamado en la clase anterior la presión efectiva o presión intergranular, la que aportan los granos del suelo. Así sería. Bueno, avanzaré para terminar con la lámina y cuando ustedes me digan que quieren preguntar, pues daremos un espacio. Miren, eso que acaban de ver es una arcilla. Lo que están viendo acá, de estos dos límites, es una arcilla. Ahí está la arcilla. ¿Y ahora qué ven? Pues ahora veo la misma arcilla, pero con todos sus poros llenos de agua, o sea, es una arcilla saturada. Antes, aquí, el suelo pues estaba duro, porque la arcilla estaba seca, o sus poros tenían aire nada más. Creo que la arcilla tiene poros muy pequeños, ¿no? Pero si con el pasar del tiempo, de repente dije 5 años, de repente 10 años, ocurre que en ese lapso de tiempo la arcilla pues se ha saturado. ¿Por qué? Porque mamá riega todos los días, pues todos los días hay agua, todos los días y se infiltra el agua en la arcilla, pero se demora bastante tiempo. Como también dije, pues, por una tubería rota, la cosa que llega agua al suelo y para que se sature todo ese suelo, pues va a pasar un tiempo. Pero llega un momento en que se satura, así como está viendo en la diapositiva. Luego viene usted, que es el ingeniero, Oswer Palma, viene y coloca su edificio encima. Entonces, con las líneas rojas estamos poniendo pues el edificio, que va a ejercer una presión sobre el suelo que está saturado. Ahí está. Ahí. Como el suelo está saturado, ya está blando, se está ablandando. El suelo se está ablandando. Y en un momento largo de tiempo va a ocurrir esto. Que el estrato va a perder espesor. Como consecuencia, el edificio se va a hundir. A ese hundimiento le llamamos asentamiento. Y el tiempo que se requiere para que ocurra este fenómeno, como le digo, pues va a ser un tiempo largo que puede ser 5, 10, 15, 20, 30, 40, 80 años. Eso va a depender de los parámetros de la arcilla, que ya hablaré en su momento, pero en general va a haber ese problema con la arcilla.
Entonces, nosotros el día que nos toque hacer laboratorio, que lo más probable es que nos toque la próxima semana hacer el laboratorio de esto que estoy hablando, porque ahora no nos va a alcanzar el tiempo. E inclusive, normalmente a mí me demora 3 clases, 3 sesiones hacer esto. Voy a tratar de hacerlo en 2 horas con ustedes. Pero para que todo vaya bien, ustedes deben de decirme dónde no entienden. Hemos hecho una primera explicación del comportamiento de la arcilla de manera esquemática. Hemos hecho una animación para que entiendan mejor y para superar cualquier obstáculo, vamos a hacer un laboratorio. Entonces, ¿el laboratorio cómo va a ser? En un cilindro, así como este, en un cilindro como este, se va a colocar la arcilla. Pero arriba y abajo se va a colocar una lámina de metal que tiene huequitos. Tiene huequitos. Luego colocará una tapa y le colocará una carga grande. Aquí. Profesor, ¿qué tan grande? Tan grande como el peso de un edificio, colocarás acá una carga tan grande como el peso de un edificio. Entonces, si este suelo está saturado, pues es que está blando, está plástico, va a tender a deformarse. Cuando yo presione aquí con una carga alta, el agua va a empezar a salir por los huequitos, tanto por arriba como por abajo. Va a salir el agua por arriba y por abajo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esto de aquí va a perder altura. Esta es una pastilla, un pedazo de arcilla saturada. Entonces, cuando pongo una carga alta, esto de acá va a empezar a perder altura. Y entonces hay que calcular en cuánto tiempo pierde la altura, porque llega un momento en que se estabiliza. No es que pierde, no es que pierde agua y pierde agua y pierde agua. No tiene, un momento ya no pierde agua, como estamos acá, ¿no? Pierde agua, pierde agua. Entonces, una vez que ya sacó todo el agua, ya lo único que ya en teoría en un extremo pues ya no hay vacíos, entonces los únicos que soportan la carga son los granos, o sea, la presión efectiva es la que soporta todo. Usted dirá, profesor, ¿y de dónde va a sacar una carga? Usted dice que la carga es pesada si ni siquiera una aplanadora, un compactador grande puede sacar agua del suelo, sacar el agua, quitarle humedad al suelo. ¿De dónde va a sacar una carga más grande, tan grande usted? Bueno, hay una frase que dice, dadme un punto de apoyo y moveré la tierra. ¿Quién dijo eso? Guamaní. Si se acuerda, si no se acuerda, me dice que no se acuerda. No tiene por qué. Dame un punto de apoyo y me moveré la tierra. Si no me falla la memoria, fue pues el amigo Arquímedes, cuando descubrió que podía, con su fuerza de hombre, podía, podía levantar pesos inmensos. Eso se llama, pues, la palanca, ¿no? La palanca. Con la palanca yo puedo multiplicar mi fuerza. Entonces, pues aquí se pone una carga y se multiplica con una palanca. Y eso lo veremos en el laboratorio. Debo recordar nada más. Ya, ahora sí puede preguntar lo que guste antes de cambiar de diapositiva, lo que guste.
Palma, pregunte lo que guste. Todo claro, ingeniero. Bueno, si en algún momento usted quiere preguntar, lo hace nomás. Bueno, dije, a ver, para no molestarlo, lo voy a decir yo y no le voy a preguntar a nadie. ¿En qué problema estamos? Tratando de centrar el problema. Profesor, hay un suelo que es arcilloso y hago mi excavación para colocar mis cimientos y veo que el suelo está bien, que tiene buena resistencia. Entonces, como tiene buena resistencia, pues digo, puedo construir mi edificio porque el suelo tiene buena resistencia. Pero ahí usted debería hacer un alto. El suelo tiene buena resistencia porque está seco. Entonces dice, profesor, dice, no, tiene buena resistencia porque está seco. Pero cuando, una vez que yo termine el edificio, pues el edificio se va a inaugurar, todos van a estar orgullosos, qué maravilla, qué bonito, felicitaciones por aquí, felicitaciones por acá, un poco de trago también para sazonar, todos contentos el día de la inauguración. Nadie se queja, todos dicen, hablan bien del arquitecto, hablan bien del ingeniero, del lujo del edificio, todos contentos. Pero en algún momento, de repente, por un riego constante, o porque por una mala colocación de la tubería de desagüe, el agua filtra y se introduce en el suelo, pero para que esa agua que sale del desagüe o por el riego de la mamá llegue a saturar el suelo, todo el suelo que está debajo del edificio o debajo de la vivienda, hasta que llegue a saturar, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a pasar mucho tiempo, mínimo, pues 5 años. Pero en ese lapso, entre la inauguración y los 5 años, el suelo poco a poco se ha ido saturando. Y si se llegara a saturar en 5 años, es que ya en 5 años el suelo se ha, ¿qué cosa? Ablandado, ha perdido resistencia. Como ha perdido resistencia y el edificio pesa, va a empezar a deformarse. ¿Y por qué se deforma? Porque con ese peso del edificio, el agua empieza a salir del suelo. Al salir el agua, queda espacio para que los granos se vayan juntando y se vaya perdiendo altura. Y el edificio se va pues, ir deformando y se va a ir hundiendo. Si ocurre pues que en 30 años ocurre eso, pues sería importante. Si ocurre en 80 años sería importante. Bueno, profesor, va a depender de la altura de la deformación. Si el edificio, por ejemplo, se hunde 1 milímetro en 70 años, 1 milímetro en 70 años, nadie se va a dar cuenta, profesor, nadie se va a dar cuenta. Ya inclusive de repente en 70 años ya el edificio fue demolido. Claro. Pero si en 70 años se hunde 40 centímetros, porque en 80 años 40 centímetros. Ese ya no sería insignificante, ese 40 centímetros, profesor, sí, fácil, pues 2 escalones de la escalera van a estar debajo del suelo. Eso va a ser súper notorio. Ya, eso se va a lograr, pues, 40 centímetros, digamos, vamos a poner 70 años, con hacer un cálculo grosero, así nomás con la cabeza, pues son 80 años, 40 centímetros, o sea que en 40, pues más o menos 20, digamos, la mitad, así a grosso modo. Claro.
Pues en 20 años, 20 centímetros está tranca, y ahí sí se nota, pues. O sea que en 20 años, 10 centímetros, profe. Bueno, sí, pues, ya hay asentamientos que se pueden aceptar, y hay otros que nos van a traer problemas. Entonces nosotros tenemos que tener la certeza que ante la posibilidad de que el edificio se hunda o se sumerja dentro del suelo, si es mínimo, pues no hay problema, pero si es significativo, no convendría construir ahí, o en todo caso habría que hacer algo para poder hacerlo, lo cual implica que la cimentación puede ser más sofisticada si el suelo es arcilloso. Porque yo tengo que hacer algo para que no se hunda. Entonces, tengo que hacer algo más de lo que yo no hacía si fuera gravoso. Se va a gastar más. Bueno, ese es el resumen. Y ahora le voy a presentar algunas cosas que no quiero que aprenda, pero quiero que se vaya familiarizando. Y ojo, que aquí vamos a hablar de este caso, de arcillas normalmente consolidadas. ¿Cuándo se dice que una arcilla es normalmente consolidada? ¿Cuándo se dice que una arcilla es preconsolidada? Bueno, de repente no lo saben, bueno, yo tengo que decírselo. Usted es ingeniero y bueno, todavía está pues, digamos, con poca experiencia. Pero vamos a tratar de ganar experiencia académica primero. Supongamos que haya un suelo y que en tiempos remotos cuando existían los dinosaurios, vino una época de glaciación en que en muchos lugares de la Tierra, pues, el agua se congeló. Entonces, supongamos que en un suelo había agua, pero como estábamos en la época de la glaciación, que causó la muerte de los dinosaurios, el hielo se congeló. Ese suelo soportó durante mucho tiempo ese cerro, esa montaña de hielo. Soportó. Con el pasar del tiempo, se acabó la era del hielo y todo se derritió. Entonces, pero el suelo se quedó ahí, pues, el suelo se quedó ahí. Entonces le pregunto, si a ese suelo, y ya pues en esta época, en 1922, me venden ese suelo, yo le voy a poner un edificio de 4 pisos. ¿Ustedes creen que ese suelo se sentirá afectado? ¿Muy afectado? No, profesor, ese suelo no se sentiría afectado porque ¿qué será pues el peso de un edificio de 4 pisos comparado con lo que ya ha soportado en el pasado una montaña de hielo? Entonces, el suelo le va a hacer cosquillas a un edificio de 4 pisos. Exacto. En ese caso que estoy narrando, se dice que esa arcilla o ese suelo arcilloso o ese suelo en general está preconsolidado. O sea que ya se comprimió antes, ya sintió una presión más grande de la que en el pasado tuvo una presión más grande que la que tiene ahora. Así es. La presión que está soportando ahora debido al edificio de 4 pisos no es nada comparado con la que ella ya recibió en el pasado. Una montaña de hielo, sería un caso.
Otro caso. Supongamos que había pues un suelo virgen, ¿no? Que nunca soportó peso. Un suelo virgen que nunca soportó peso. Entonces vino el ingeniero Palma y construyó un edificio de 20 pisos, pues, se pulió con todos sus conocimientos, diseñó el edificio, lo construyó 20 pisos en un suelo, pues, digamos, virgen, que nunca soportó peso. De pronto, pues, viene alguien y dice, pues, el edificio no me gusta. Lo compra, pero no le gusta, dice, yo quiero vivir aquí porque cuando fui niño, este fue mi barrio, así que quiero hacer una casa igual a la que yo vivía con mis padres. Bota el edificio, lo derruye y construye pues la casa, una casa moderna, pero similar a la que tenía él o cuando vivían sus padres, sus hermanos, y jugaba con sus amigos, sus primos, o sea, tiene nostalgia, ¿no? Entonces, construye una casa pues de 2 pisos, ¿no? Porque derruye el edificio que no le gustaba, quería esa zona. Le pregunto yo, el suelo, ¿cómo se sentirá? ¿Cómo cree que se sentirá el amigo urbano? No sé si puede contestar. Si puede, ya si no puede, me dice que no puede y se acabó. No le escuché, ingeniero, disculpe. Nadie escucha. Juan, te llamo más tardecito. ¿Ya? Te llamo más tardecito, estoy en clase. Ya, no te preocupes, chao. Bueno, eh, a ver, Urbano, mira, lo que he dicho es que en un sitio X había un edificio de 10 pisos, vamos a poner. Entonces llega un señor y compra el edificio. Pero ¿con qué intención lo compra? Con la intención de derruir el edificio que hay ahí y construir una casa de 2 pisos. Lo hace porque en ese sitio él vivió de niño. Se acuerda de sus padres, sus hermanos, sus primos, los amigos del barrio. Él quiere vivir ahí en ese sitio. El edificio ya está viejo, pues lo elimina, lo derruye y construye su casa igualita pues, a la que él vivió. Le pregunto, el suelo, ¿qué pasará con el suelo? ¿Qué sentirá el suelo? ¿Qué cree que siente el suelo? Vamos a ponerle un sentimiento al suelo. ¿Sufrirá? Yo creo que el suelo se encuentra conforme porque, bueno, el edificio de 10 pisos es una presión mucho más fuerte que una casa de 2 pisos, ¿no? Exactamente. Esa es la respuesta lógica y correcta. El edificio, pues, se sentirá cómodo. Antes tenía una carga de 10 pisos, ahora tengo una carga de 2 pisos, pues, está huevo, está fácil. Ese suelo se dice que está preconsolidado. Ese suelo se dice que está preconsolidado. Porque la carga que está soportando actualmente es menor de la que soportó él en el pasado. Por eso se dice está preconsolidado. Al revés, que de repente es lo más frecuente. Hay una casa de 2 pisos. Entonces, pues,
alguien dice, pues, la compro y derruyo la casa de 2 pisos y construyo un edificio de 10 pisos para ganar dinero. Entonces, si ocurriera eso, ¿qué diríamos que siente el suelo guamaní? Si me estás escuchando. Yo lo estoy escuchando, ingeniero, pero ahorita un rato me distraje, me estoy haciendo un mate. Bueno, alguien puede contestar para no estarles interrumpiendo. Los alumnos se hacen a veces un mundo por algo que es sencillo y ya pues yo trato de que entiendan de la mejor manera. Si lo hacen a través de un libro, pues va a ser muy difícil que entiendan. Pero en este caso último que estaba mencionando, pues si saca un edificio de 2 pisos y va a poner uno de 10, evidentemente que el suelo pues va a sufrir, ¿no? Va a sentir llanto porque antes cargaba 2 y ahora va a cargar 10, ¿no? Entonces, le va a hacer daño, se va a sentir mal. Entonces, en ese caso se dice que el suelo está normalmente consolidado. En ese caso, normalmente consolidado. Entonces, yo estoy hablando, como dice aquí, que toda la teoría que estoy virtiendo es con relación a arcillas normalmente consolidadas. ¿Ya? Bueno, entonces hay algo que se llama coeficiente de compresibilidad, A sub B, está dada por esta fórmula. Relación de vacíos, variación de vacíos entre variación de presión. Eso se llama A sub B. ¿Ya? Eso no estoy tratando de que entiendan. Estoy comentando nada más porque tengo que comentar, ya explicaré más adelante. De momento estoy, que sepan que existe un coeficiente de compresibilidad. Entonces, si un edificio, pues, digamos, un suelo, no tenía nada encima, pero cuando le ponga, pues, algo encima a un edificio, va a haber una variación de la presión. Y obviamente una variación de los vacíos que van a disminuir. Ese cociente se llama A sub B. Profesor, ¿usted quiere que yo aprenda eso? No, no quiero, ahí nomás estamos, todavía no. Sí voy a querer, pero ahorita no me interesa. Simplemente exista algo que se llame coeficiente de compresibilidad. Profe, ya me olvidé hasta del nombre. No te preocupes. Después hay otro que también tiene el coeficiente de compresibilidad, pero se llama volumétrica, M sub B. Es el que está arriba, A sub B, entre uno más la relación de vacíos inicial. ¿Me lo aprendo? No, ni el nombre, simplemente que me escuches. Dije que nos interesa calcular el hundimiento que se va a producir. Entonces, para eso se tiene esta fórmula que está aquí. Esta es la fórmula para calcular el hundimiento, donde H es el espesor de la capa de arcilla, delta de P es la variación de la presión o el aumento de la presión, y M sub B es con relación a lo que habíamos hablado antes. De acá, M sub B. M sub B. Pero tampoco quiero que te lo aprendas de memoria ni cosa por el estilo. Si a esta fórmula le hago algunas modificaciones, va a quedar esta de acá. Pues, o sea que son las mismas, sí, pero vestidas de otra forma. C sub C, índice de compresión, y tiene una fórmula, C sub C. H, profesor, H dice que es el espesor de la capa de arcilla. Exacto.
E sub 0, la relación de vacíos inicial. Sigma prima, presión efectiva en el centro del estrato de arcilla. Presión efectiva en el centro del estrato de arcilla. Ojo. En el centro del estrato de arcilla. Es sub 0, relación de vacíos inicial. Está bien. Acá está, es sub 0. Copiar. Aquí dice sub 0. Relación de vacíos inicial. Y delta de P, o delta de sigma, perdón, es la presión vertical. Es la presión vertical en el centro de la capa de arcilla. Es la presión efectiva. No, esa es la variación de la presión en el centro de la capa de arcilla. Ya, está bien. Ahora está todo bien. Tenemos dos casos. En que la arcilla sea preconsolidada o sea normalmente consolidada. Tenemos que definir en qué estamos. Entonces yo he indicado que estamos en el caso de las arcillas normalmente consolidadas. Sin embargo, si fuera preconsolidada la arcilla, pues tengo que multiplicar por 0.25 y ya se acabó el problema. ¿Qué más? Bueno, tengo una fórmula que voy a utilizar constantemente, que es la fórmula del tiempo. Lo que me interesa es saber en cuánto tiempo se produce esa deformación. Ahí está, he puesto de azul. Con esa fórmula voy a calcular el tiempo. Y existen otras fórmulas que normalmente no voy a utilizar. Y profesor, ¿por qué no las va a utilizar? Porque hay alguien más práctico e inteligente también, que ha creado unas tablas, entonces normalmente no se utilizan, pero en todo caso, si quieren utilizarla en algún momento, pues aquí están. Pero para todas estas, ya no remarco, es que existe una tabla. Y de las fórmulas pasadas, también puede haber alguna simplificación, pero no se necesita. Pero siempre, pues, para resolver problemas, el alumno quiere hacerlo rápido. En la vida profesional, pues, las fórmulas están en un Excel, con un paquete, y ya uno, pues, pone los datos, ¿no? Bueno, de todas maneras, hay algunas fórmulas más sencillas. Entonces, si lo vamos a hacer nosotros a calculadora, bueno, es preferible tener alguna fórmula simplificada. Pero si lo vamos a hacer en un Excel, pues puedo meter todas las fórmulas, las dos fórmulas que necesito y ya cualquier problema sale. Ese es otro tema. El estrato de arcilla, al cual nos estamos refiriendo constantemente, porque es de manera exclusiva el capítulo para el caso de arcilla, que tenga una altura H. Cuando yo coloque arriba un edificio, este estrato de arcilla se va a achicar, va a perder espesor la arcilla. Cuando yo coloque un edificio, esto se va a achicar, va a perder altura. ¿Y por qué pierde la altura?
en la pierde altura porque el agua que tiene en su cuerpo va a salir y una parte se va a ir para arriba y otra parte se va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque es permeable. Es una arena, una grava, y el agua se va a salir. En ese caso, si hay dos drenajes, en las fórmulas que hemos mencionado, se considerará la mitad de la altura. O sea, H medios. Pero si fuera este caso de la derecha, en que arriba es permeable y abajo es impermeable, es decir, esto es una roca y acá tengo arena, cuando coloque el edificio, el profesor esta arcilla va a perder altura y la va a perder o va a perder espesor porque el agua va a salir de su cuerpo. Entonces, si el agua sale de su cuerpo, pierde altura, pero el agua solamente puede salir por arriba, que es permeable, una arena, una grava, y por abajo no puede salir porque hay una roca que es impermeable, o sea que no permite el paso del agua. O sea, acá hay solo una salida por arriba. En ese caso, en las fórmulas hay que colocar el H completo. En algunos casos, la mitad de la altura, en otros casos, la altura completa. He hecho una presentación y no una explicación. Ahora sí voy a hacer una explicación. Pero para que esto se pueda entender o yo pueda estar tranquilo, porque no se trata solamente de que ustedes estén tranquilos. Yo también necesito estar tranquilo. Me imagino que alguno de ustedes tendrá una buena señal. ¿Guamaní tendrá una buena señal? Está bien, está escuchando continuamente, sin interrupción. Sí, lo que no tengo es voz, ingeniero. ¿Cómo? Es que no puedo hablar mucho. Ah, está malito. ¿Qué dice el amigo Urbano? Sí, todo se escucha muy bien, ingeniero. Bien, quiero que me ayude. Tranquilo nomás que me ayude significa que usted me va a decir, profesor entiendo o profesor no entiendo, ¿no? En el momento cuando sienta usted que no entiende, me interrumpe. ¿Ya? A eso me refiero. Voy a explicar, Urbano, pero en el momento que no entiendas, me interrumpes. Porque yo parto de que si tú no entiendes, el resto no ha entendido, pues como te darás cuenta hay algunos alumnos que son tímidos y otros alumnos como usted que son más, pues, más flexibles, tienen menos roche y por supuesto que ya yo le voy a colocar una buena nota también. Me está ayudando. Veamos. Ya, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Usted me avisa cuando no entiendo. Listo, ingeniero. Ok. Cuando yo quiero calcular el asentamiento, he dicho que se utiliza esta fórmula que está acá, amarillita, esta que estoy moviendo. Esta es la que voy a utilizar, esta fórmula. Esta voy a utilizar. Como este es un primer ejemplo ilustrativo, C sub C es dato, 0.08. Es dato, no tengo que calcular. Es dato, ahí está. Profesor, ¿y H? Pero H dijimos que era el espesor del estrato de arcilla. Pero teníamos que ver si había un drenaje que se tomaba la altura completa, pero si habían dos drenajes, se tomaba la mitad. Profesor, aquí está la arcilla en la superficie, ahí está, la arcilla está con el nivel freático acá arriba, o sea que está saturada esta arcilla. Entonces, profesor,
Un lado por donde salga nada más, por arriba puede salir el agua, porque por abajo es roca. El H se considera completo, 10. El 1 es el 1, y el E sub 0, pues también es dato que es la relación de vacíos de la arcilla. 1. Todo en la fórmula solamente habla de la arcilla. Voy a repetir. La fórmula está referida a la arcilla. O sea, la relación de vacíos E sub 0 es la de la arcilla. La altura es de la de arcilla. El C sub C es de la arcilla. Y ya completé la primera parte. Ahora viene el logaritmo en base 10 de lo que sigue. Esta de aquí es la presión efectiva. Esto de aquí es la presión efectiva. Profesor, ¿y cómo se calcula la presión efectiva? Bueno, lo vimos en la clase pues, pasada, ¿no? La presión efectiva, profesor, es el peso específico efectivo por la altura. Pero he dicho que es la presión efectiva en el centro del estrato de arcilla. Entonces, como es en el centro del estrato de arcilla, aquí, ahí el centro. ¿A qué profundidad, profesor, entonces? A 5 metros de profundidad, porque si dice que tengo que tomar la presión efectiva en el centro de la arcilla, pues será a 5 metros. La altura 5, entonces. Por el peso específico efectivo. ¿Cómo se calcula el peso específico efectivo? Profesor, a la densidad del suelo saturado, es dato, 1.8 toneladas por metro cuadrado. Le quito la densidad del agua, que es 1 tonelada por metro cuadrado, pues lógico. Entonces, si a 1.8 le quito 1, quedaría 0.8. Entonces, ¿cuál sería la presión efectiva acá al centro? Profesor, la altura que es 5, por el peso específico efectivo que es 0.8. ¿Cuánto sale, Urbano? 4, ingeniero, 4 toneladas por metro cuadrado. ¿No? Ahí está, ¿ves? Ahí ve, en vez de decir más bien, es 4. Si ya saben de dónde sale el 4. Profesor, y delta de P, la variación de la presión, allá. Cuando yo coloque, todo lo que he llenado, todo lo que está acá, todos estos números que he colocado acá, son cuando no hay nada construido arriba. Cuando no hay nada construido arriba. Pero cuando yo construya, obviamente la presión del suelo en todos los puntos va a variar. ¿En cuánto variará la presión aquí en el centro? Es un número que está acá de plomito, que no me han dicho cómo se calcula. Sí, pues no te he dicho cómo se calcula este plomito, ni ninguno de estos que está acá. Todos estos se calculan por un problema de pues tengo que calcular todo, ¿no? Es que todavía no hemos llegado a esa parte. Pero lo único que te digo es que cuando el suelo, cuando construye el edificio, todos los puntos que están debajo del suelo van a sentir, ¿qué cosa? Un aumento de presión. ¿En cuánto ha aumentado en el centro? Acá está en plomito 10 toneladas por metro cuadrado. Entonces pongo acá, variación de esfuerzo 10. Operas todo y te sale 0.22. Ahí terminé de resolver la primera parte. Ustedes pueden verificar, pueden operar. Y me dice, profesor, está bien, no está tan difícil.
¿Qué dice Urbano? ¿Alguna parte que no entienda? Todo claro, ingeniero, hasta el Bueno, momento. bueno, vayamos a ver si acá lo asusto. Hay una fórmula para calcular, o sea que este edificio, si lo, bueno, y como le dije inicialmente, esto estaba seco, pues, ¿no? Estaba seco. Yo construí mi edificio. Pero debí considerar qué pasaría si se satura este suelo. Porque si se satura, va a ocurrir que se va a hundir. Se va a hundir. ¿Cuánto se va a hundir? 0.22 de metro. O sea, 22 centímetros. Profe, o sea, que yo lo construí bien bacán. Te regalo, mamita, esta es tu casita, te la regalo. Y escucha que su mamá pues contenta y de pronto siente que 22 centímetros por abajo. O sea, el escalón que había para entrar, habían 2 escalones, ahora solamente hay uno porque un escalón se ha metido debajo del suelo. Con las consecuencias que esto puede traer. Eso no debe de ocurrir, es lo que estábamos diciendo. Eso lo podemos calcular antes de hacer el edificio. Ahora, el tiempo. El tiempo, la altura H ya todos conocen, porque es el espesor de la arcilla. Profe, 10, dice tanto el problema 10. Por eso que hay 10. Porque H cuadrado, pues acá 10 al cuadrado. Correcto, profesor. Y T sub B, profe. T sub B se llama el factor tiempo. ¿Cómo se llama? El factor tiempo. Y se calcula con una fórmula un poco complicada. Les explicaba, les contaba. Pero se puede calcular con una tabla, también les comenté. Entonces dice que yo calcule en cuánto tiempo se producirá un asiento equivalente al 90%. ¿Qué significa un asentamiento al 90%? Bueno, un asentamiento al 90% significaría, pues, ¿cuál sería el 90% de 0.22? Pregunta. ¿Cuál es el 90% de 0.22? 0.2, ingeniero. 0 punto, no creo. El 90% de 0.22, a ver, punto 22 por 0.2. sale, sí, más o menos, 0.02, más o menos. Ahí. Así, más o menos. Así. Así, ¿no? Ya está. Entonces, cuando se produzca esto, ¿cuál será el hundimiento? Eso es lo que me están diciendo. Yo lo estoy calculando, pero no necesito calcularlo. Porque, pero yo leo acá, dice, el tiempo que se produciría un asiento equivalente al 90%. O sea, cuando el hundimiento sea el 90% de esto. Pero no me están pidiendo, yo lo estoy calculando por si acaso alguien tenga una mejor idea, una cosa más clara. Entonces, cuando le dicen que cuando el asiento equivale al 90%, eso le llama U. 90%. 90%. Voy a las tablas. Aquí está una tabla, le he puesto, acá está. Acá está U, que dicen el porcentaje del asentamiento. Porcentaje del asentamiento. 90% está acá. ¿Qué número acompaña al factor tiempo que esté?
Profe, 0.848. Entonces 0.848 y vas a ver que aquí aparece pues este de acá que es el factor tiempo, es 0.848. Como dice acá, sale de las tablas. Ya. Profesor, falta el C sub B. El C sub B tiene una una manera precisa de calcular, que yo tengo que enseñarles, por supuesto, que será en el laboratorio. Pero en este caso es dato. C sub B es 5.8 centímetros al cuadrado sobre el minuto. Entonces digo yo, como los tiempos son largos, aquí en consolidación, el edificio no se hunde de un día para otro. Entonces voy a ponerlo de aquí en horas. Y como vengo trabajando con 10 metros, pues también lo pondré en metros. Entonces, a este centímetro cuadrado lo pongo a metros y a este lo pongo a horas y me sale un C sub B que he puesto acá. Ustedes lo pueden comprobar. Hacen el cambio de unidades y les sale este valor, pues lo pueden comprobar. Entonces ya reemplazan, pues ya tienen todos los valores y despejan este T minúscula que es el tiempo. El 10 que es 100 pasa a multiplicar, quedaría 84. 84 entre 0.0348 y me sale el tiempo. En horas, pues, porque yo pasé a metros cuadrados por hora. Metros porque estoy trabajando en metros de arcilla. Y hora porque, pues, minutos va a salir muy grande el número, ¿no? Yo necesito, como yo sé que esto se demora bastante, pues, mejor lo paso a hora, o algunos quieren a día, ¿no? Bueno, lo he puesto en horas, aquí está, reemplazo, calculo, y ya me salen horas. Divido entre 360 y me sale en días. Entonces, más o menos en 100 días se produce el 90% de la consolidación. Más o menos en 100 días. Entonces, más o menos, pues, 3 meses y medio, ¿no? 4 meses. Eso es lo que puedo afirmar en este problema 1. Puede hacer sus preguntas, Hurtado, y yo lo ayudo si es que hay algo que no entiendo. Ustedes dirán qué parte no está clara. Tienen que apurarse porque nos va a ganar el tiempo. Todo está claro, ingeniero. Bien, entonces rapidito, rapidito, aunque sea un problema más, porque si no nos va a faltar el tiempo. Con un problema más ya podemos descansar. Vamos a tratar de hacer irnos al descanso, pero avanzando. Miren, ahí hay un problema número 2. Hay una arena que está seca, porque veo que acá el nivel freático está en este punto. Entonces, esta arena que está acá abajo, pues es arena saturada. Y la arcilla que está debajo también va a ser arcilla saturada porque está debajo del nivel freático. Ahí está. Profesor, aquí hay roca sana, o sea que esta arcilla, cuando la presione, porque voy a poner un edificio acá arriba, cuando yo presione acá arriba, este edificio presionará pues a la arena, y la arena pues presionará a la arcilla, o sea que, y la arcilla es la que va a fallar. ¿Por qué? Porque está saturada. Si no estuviera saturada no habría problema. Pero yo tengo que considerar esa posibilidad de que por alguna razón se sature. De ahí va a pasar lo que estamos analizando. Entonces, me dicen aquí
Y la altura del primer estrato, ahí está 1.5, del segundo 2 metros, del tercero 2.5, ahí están las alturas. Ya, roca sana, perfecto, profesor, todo está bien. Pero necesito calcular los pesos específicos porque, como ustedes ya saben, la fórmula tiene peso específico efectivo. Bueno, profesor, entonces de todas maneras tengo que calcular el peso específico efectivo. Y estudiamos una clase, en la clase anterior. ¿De cómo se hacía? Profesor, por ejemplo, en el primer caso que dice arena, bueno, la primera arena, como ustedes están viendo, está seca. Como está seca, solamente hay parte sólida y lo demás es aire. Como dice que la relación de vacíos es 0.62, arriba 0.62 y abajo 1, porque este cociente entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos se llama pues, relación de vacíos. Ya, esto lo pongo. Aquí va 0 porque el aire no pesa, porque estos son volúmenes y estos son pesos. El aire no pesa 0. Y por si acaso, aquí, ¿qué cosa va? El peso específico de los sólidos. Pero, profesor, el peso específico de los sólidos, dice acá, pues, que es un S, que es el peso específico relativo, es 2.62. Para convertirlo, ¿no? Acá dice peso específico de sólidos, peso específico relativo de sólidos, 2.62. Tengo que multiplicarlo por la densidad del agua. Entonces podría multiplicarlo por 1 si estoy hablando de toneladas sobre metro cúbico. Tengo que multiplicar esto por la densidad del agua. O podría multiplicarlo por 62.4. Si es que yo estaría hablando de las unidades inglesas. La densidad del agua en el sistema inglés, 62.4 libras sobre pie cúbico. Pero veo yo, profesor, que usted está utilizando el sistema internacional. La densidad la calcula usted multiplicando por 9.81. El 9.81 por 2.62 sale este número que está acá. Bueno, después se multiplica el 1 por el que está aquí y sale lo mismo, pues por la tabla del 1 todos saben. Una vez que tengo el esquema, sumo estos dos, 25,70, y lo divido entre estos dos y tengo el peso específico. O sea, 25,70 entre 1.62, ¿no? 25,70, 25,70 entre 1.72. Me sale 14,94. A mí. No sé si me he equivocado, usted dirá, porque este problema lo acabo de resolver con sus compañeros del turno anterior. 25,70 entre 1, es 1.62. Ahora sí, 15.86. Exacto, 15.86. Después, para el segundo estrato que está saturado, como dije, entonces están los sólidos y todos los vacíos están llenos de agua. La relación de vacíos es la misma. La densidad de los sólidos ya saben de dónde la saqué, multiplicando la gravedad relativa o el peso específico relativo por 9.81, y ahí está. Y en este caso que estoy tratando de kilonewton sobre metro cúbico, la densidad del agua es 9.81. Multiplico y pongo el de acá, multiplico y lo pongo acá, y ya tengo los pesos. Sumo estos dos, lo divido entre 1.62 y tengo el peso específico del suelo.
que sale 19.62. Profe, y en la arcilla, pues igualito. Como E es 0.98, 0.98 arriba, 1 abajo. A este lo multiplico por 9.81 y sale 26.98. La densidad del agua, 9.81. Kilonewton sobre metro cúbico. ¿Y por qué dice que está saturada la arcilla? Pues porque está debajo del nivel freático. Multiplica estos dos, coloca aquí, multiplica estos dos, coloca aquí, y ya tengo los pesos. Sumo estos dos pesos, los divido entre estos dos volúmenes, y me sale el peso específico saturado. Está ahí. Entonces ya tengo los pesos específicos saturados. 15.86. He calculado los pesos específicos en cada caso. Ahora ya puedo calcular todo lo que me pide el problema. Profesor, piden el asentamiento, o sea, cuánto se hundiría el edificio si yo construyera ahí una superficie, ¿qué pasaría? Bueno, la fórmula la tenemos, bueno. C sub C, les dije que había una fórmula que me da valores bien aproximados. Hay una fórmula C sub C que me da valores bien aproximados. Esto lo creó un amigo, un discípulo de Terzaghi, y lo hizo para un tipo de arena que queda en Estados Unidos, en el lado de la Florida. Tienen que escuchar, pues, porque si no, van a recibir, de repente, esta información en un libro, entre comillas. Digo entre comillas porque hay varias personas que resuelven problemas en Internet, pues, y tienen sus errores y resuelven pues, con errores, ¿no? No saben. Bueno, entonces, esta fórmula es una fórmula aproximada. Cada suelo tiene de forma precisa su C sub C. Eso le enseñaré a calcularlo en el laboratorio. Pero de momento, le digo yo que usted siempre puede utilizar esta fórmula como una aproximación. Pero dice acá límite líquido. Profe, pero está bien, pues como todo es relativo a la arcilla dice que tiene un límite líquido de 50. 50%, pues. 50%. Pero solamente va, pues, el número 50. Ya, pero yo voy a poner ahí 50%. Entonces, se creó esta fórmula donde L es 50%, pero se pone 50 y acá igual se pone 10. Entonces, voy a sacarlo para que lo coloque tal como se hace. Acá pone 50, acá pone 10, resta queda 40, multiplica y le sale 0.36. Entonces ya tiene C sub C, que es 0.36, que sería una novedad, ¿no? Porque en el problema anterior yo no le daba C sub C, era dato. Ahora ya no es dato. Y le he dicho que puede utilizar esta fórmula en todos los casos. Pero le he dicho también que es una fórmula aproximada y que es obligación mía y calcularlo de manera precisa y se hará en el laboratorio. Y bueno, sale 0.36 que lo he puesto ahí. La letra H, pues depende si hay un drenaje o dos drenajes. Profesor, como todo está referido a la arcilla, pues por arriba sí puede salir porque hay arena, pero por abajo no puede salir el agua porque hay roca sana. Pues entonces hay que considerar el H completo, 2.5. Ahí está. 2.5 el H. Este H 2.5. 1 es 1, E sub 0 es la relación de vacíos de la arcilla. Entonces la relación de vacíos de la arcilla es 0.98. Ahí está 0.98. Ya están todos los datos en la primera parte, con el primer factor. En el segundo factor, ¿esta qué cosa era? Profesor, era la
presión efectiva en el centro del estrato de arcilla. La presión efectiva en el centro del estrato de arcilla. ¿Y cómo se calculaba la presión efectiva? Bueno, más o menos así. Si el suelo estaba seco, se copiaba lo mismo, por eso que he repetido acá 15.86. La regla práctica. Cuando está saturado, se le quita 9.81. Si a esto le quita 9.81, por casualidad queda 9.81. Y si a este le quita 9.81, pues queda 8.65. Estos que están de rojo son los pesos específicos efectivos. Así se llama. Pesos específicos efectivos. Clase anterior. Al peso específico que tengo le quito la del agua. Cuando está saturado. Cuando está seco, no, repito nomás. Nada ha pasado. ¿Y cómo se calculaba la presión efectiva? Ojo, en el centro del estrato de arcilla. En el centro del estrato de arcilla. Entonces vamos a poner aquí un puntito, que algo que me indique que eso estoy haciendo. En el centro del estrato de arcilla. Aquí. A cualquier lado, pero al centro del estrato de arcilla. Ya. Entonces, ¿cómo calculo? Profesor, peso específico 1.5 por altura, 15.86. Más altura 2 por peso específico efectivo, 9.81. Más, bueno, acá sería 1.25 porque esa es la mitad. 1.25 por el peso específico efectivo, 8.67. ¿Cuánto sale? Pido ayuda al amigo Urbano. Si me ha entendido, ¿no? Si no, me dice y seguimos haciendo. 54.26, ingeniero. Ok, ahí está. Este de acá, ve acá abajito, dice 54.20. Bueno, me han puesto 25 los alumnos de... Ya, eso no afecta, ¿no? 25, 54.25. Listo. Profe, yo entendí todo, pero ¿y el 110? Ya el 110, todo lo que he escrito hasta el momento, es así, sin que... sin la carga, ¿no? Así nomás, todo lo he calculado yo. Ahora, yo sé que cuando construya el edificio y lo coloquen, ¿no? Cuando lo construya, ¿qué va a ocurrir con los puntos que están debajo del edificio? Profesor, obviamente su presión va a aumentar, porque ahora, pues, antes no había edificio, ahora hay edificio, todos los puntos se van a ver alterados. Este de amarillo, ¿en cuánto se va a alterar? Dice el problema, no lo digo yo. ¿En cuánto, Urbano? Tranquilo nomás. En 110, ingeniero. Claro, ese es dato. Profe, pero yo quiero que me diga de dónde lo saca. Ya, eso lo veremos más adelante. Estamos interesados en los conceptos todavía. Y entonces pones 110 ahí. Multiplicas y me dijeron que sale 0.22 metros. Metros porque estamos trabajando pues todo en metros. Pueden comprobarlo. Y el laboratorio seguramente va a quedar para la próxima semana, porque en el laboratorio en esta hora que toca de laboratorio, vamos a hacer más problemas, pues, porque si no, no va a quedar bien fijado este capítulo. Vamos a hacer más problemitas. El laboratorio lo hacemos la próxima semana. Si hubiera preguntas por parte de mi amigo Omar, me dice que no hay problemas. Pero no sé si Guamaní, Palma, alguno de los demás, pues, tiene algo que preguntar.
es normal que hayan dudas. Ningún ingeniero. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, Carlos Daniel Nayay. Ahora le da una repasada y en la hora del laboratorio, que ya creo que es a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, pues me dicen, aunque voy a seguir haciendo problemas para que se grabe todo en el cerebro. Les doy un abrazo y me despido hasta la tardecita. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Buenas tardes. Chao. Gracias. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.